Hola familia, hoy les traigo esta rica pasta Norma, fácil de hacer, económica y lo más importante, es muy rica. Vamos a comenzar con una sola berenjena, le vamos a cortar los dos extremos y mientras yo corto la berenjena en cuadraditos les cuento un poco de la historia de esta pasta. Parece ser que un conocido dramaturgo italiano le dieron a probar esta pasta y cuando la probó dijo "questa è la vera Norma", refiriéndose a la ópera de Bellini Norma, y de ahí surge su nombre. Bueno, ahora sí, habiendo hecho un poco de historia y teniendo la berenjena cortada en cuadraditos, tomamos una bandeja, el papel antiadherente y la vamos a colocar tratando de que no quede ningún cuadradito encima del otro. Una vez que los tenemos así, le vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva extra virgen, un poquito de sal, un poquito de pimienta y lo vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados, calor arriba y abajo, por unos 15 minutos, no más. Se la muestro cómo tiene que quedar. Recuerden que a esto todavía le va a faltar otros 10 minutitos que lo vamos a terminar en la sartén con la salsa de tomate. Bueno, entonces, ahora sí, sartén, buen chorrito de aceite de oliva, le vamos a poner un ajo partido a la mitad que luego vamos a retirar simplemente para saborizar. Le ponemos una lata, en este caso le puse una lata de tomate triturado, pelado y triturado en cuadraditos, porque a mí particularmente o personalmente me gusta que luego se vea un poquito los pedacitos de tomate. Entonces le agregamos la mitad de la lata de agua, le ponemos 2 hojitas de laurel para saborizar, no puede faltar la cucharita de azúcar para contrarrestar el ácido del tomate. Lo hacemos hervir, movemos un poquito. Fíjese que todavía tiene agua, que eso no se hagan problema porque se va a evaporar. Y ahora le vamos a agregar 2 cucharadas de extracto de tomate. Una vez que hacemos esto, movemos y lo vamos a dejar a fuego moderado, más o menos unos 20 minutos, que reduzca todo el agua y que se concentren bien todos los sabores. Una vez que tenemos nuestra salsa lista y preparada como corresponde, le vamos a agregar tiene que quedar así como se los muestro, les decía, le vamos a agregar una vez que la tengamos así, las berenjenas y la vamos a cocinar por unos 5 minutitos, no más. Bueno, ponemos la pasta, que en este caso son unos espagueti, en agua hirviendo, los movemos un poquito para que queden todos sumergidos y esto no es ni más ni menos que esperar a que nuestra pasta esté lista. Hay que mirar obviamente la envoltura, esta pasta decía 8/9 minutos, yo la saco antes porque le voy a hacer una segunda cocción cuando la pongo en la sartén con la salsa. Y ya la tenemos casi lista, 2 vueltitas y señoras y señores, viene el momento del emplatado y se los muestro ahí cómo lo hago. Cucharón, le hago unas vueltas tipo rombo, le voy incorporando toda la berenjena, que es la gracia y digamos la magia de esta receta súper simple y muy, pero que muy rica. Entonces les decía, una vez que tenemos el plato bien decorado, vamos a limpiar un poquito para que los comensales no se nos enojen y le vamos a poner nuestra... le pueden poner queso rallado, pero la receta es con ricota salada que le da un toque súper especial. Bueno, ahí les dejo la receta, espero que la puedan hacer, las invito y los invito a que prueben y me digan en los comentarios cómo les ha quedado y nos vemos en la próxima. ¡Chao!